De acuerdo. Han transcurrido los 10 minutos que habíamos cedido para el receso, entonces queremos preguntarles a Nieves y a Ana Elena si nos escuchan para que podamos entonces dar pauta a esta ronda de preguntas y respuestas. Sí, sí, perfectamente. De acuerdo. Ok, adelante entonces. Y bien, sí, solamente tal vez antes de abrir el micrófono a las sedes, ¿no? O sea, como para esta siguiente ronda, nos gustaría primero reaccionar a lo que se ha puesto sobre la mesa, que nos parece muy interesante y que justamente ya vamos entrando a las entrañas, ¿no? De esta, pues, de dónde parte, decíamos, los principios éticos y políticos son las raíces del trabajo psicosocial. Entonces, en este sentido, el video que vimos y las preguntas que han reflexionado las distintas sedes, pues son intencionales, tienen maña, digamos, porque de hecho uno de los principios del trabajo psicosocial es que nuestras acciones no son neutrales. Nuestro trabajo no es neutral, ¿no? Entonces, cuando compañeros preguntan, bueno, entonces, ¿cómo estamos entendiendo la neutralidad? Pues nosotros creemos que cuando trabajamos en la atención de personas que están viviendo la migración, y entendida la migración desde un análisis de las causas estructurales, pues no es posible ser neutrales. Es decir, si creemos que nuestro trabajo es neutral, pues creemos que tal vez ahí lo que falta es análisis de cuál es nuestro posicionamiento. Es decir, no es posible no tener un posicionamiento. En este sentido, lo que colocaban los compañeros de Guadalajara, pues nos parece muy importante y nos parece relevante, porque justo no es tampoco una cuestión de tanto discursiva o de nomenclatura, ¿no? Más allá de decir, pues entonces esta es nuestra posición institucional, porque así lo dicen los lineamientos de mi institución, porque así está escrito, pero nuestras acciones son tales. Entonces, lo que va a dar realmente el signo de cuál es el posicionamiento, cuál es la postura que tenemos en el trabajo con las personas migrantes, son las acciones. Entonces, estas acciones pueden hacerse de una manera aislada, justo pues como pretendiendo trabajar de una manera pues más superficial, pero eso también tiene implicaciones. Es decir, aunque creamos que las acciones son inocuas o que son inocentes o que no tienen un impacto, lo tienen en este sentido ahora sí que por acción y por omisión. En el momento en que cuando dictamos una estrategia, una serie de acciones, pues también hay una línea en el no tener estrategia, en el no tener un posicionamiento claro de la propia organización y de la propia institución. Entonces, por eso creemos que es fundamental la definición de las acciones y desde dónde parte entonces nuestro trabajo, cuáles son esos principios, y que por eso los llamamos ético-políticos, porque nuestra acción es necesariamente política, que vaya hacia algún lado o hacia otro. Siempre hay concepciones detrás y hay consecuencias de nuestras acciones. Entonces, ese es la raíz pues de los principios tanto teóricos como de la acción del trabajo psicosocial. O sea, justo el partir que nuestras acciones nunca son neutrales. Nieves, ¿te gustaría también reaccionar o complementar a lo que han colocado las sedes? No, yo digo que ya seguimos con la presentación número 7. ¿Sí? Sí, de acuerdo.
¿Empiezas tú o empiezo yo? Si quieres, dale. Muy bien. Bueno, entonces, no sé si tienen ahí la presentación número 7. Sí, ¿Sí está? sí, la tenemos acá en la sede presencial. Los compañeros se supone que también cuentan con los archivos y si no, ahorita la enfocamos a cuadro para que la puedan ver desde acá. Muy bien. Entonces, como ya Ana Elena ya nos introducía el tema de la importancia de estos principios éticos y profesionales que nosotras distribuimos en cuatro. Segunda diapositiva, la que dice principios de la atención integral a las personas migrantes. Todos los principios técnicos, principios políticos, principios éticos y principios psicosociales, ¿no? Y en todo esto, bueno, pues cómo justamente este enfoque psicosocial va a ser el ir tomando en cuenta todas estas acciones teniendo como eje principal la dignidad de las personas. Y vemos acá, bueno, los principios, la dignidad de las personas, que va a ser uno de los principios que vamos a ver más adelante como un principio ético. Pero comenzando por los técnicos, que es como lo hemos aquí estructurado, que los principios tengan como una finalidad, o sea, que la atención sea integral, ¿no? O sea, no ver a las personas como seres aislados. Por un lado es su parte de migrante en México, por otro lado es su parte de persona hondureña, de persona salvadoreña, sino que hay una integralidad. Por una parte está la educativa, la salud, sus procesos legales, su integración, su educación, etcétera. Otro principio técnico también es la necesidad e importancia en este tipo de contextos de conocer los procesos y procedimientos migratorios. Es decir, si hay un mínimo de necesidad de información, o qué significa un proceso de regularización, qué significa, o qué requisitos se requieren para solicitar refugio o asilo. Entonces, todo eso sí es necesario, ¿no? De ahí también la importancia en este tipo de casos de registrar información, y sobre todo esto tiene que ver también por la cuestión de las desapariciones y personas no localizadas. O sea, sí hay una parte fuerte de registrar información para saber cuáles están siendo esos movimientos migratorios, y también registrar la información para poder dar una mejor respuesta, ¿no? Y una respuesta justamente integral, y mucho más cuando son muchas las instituciones involucradas en ello. Otro criterio o otro principio, mejor dicho, técnico, es velar por el cumplimiento de los requisitos legales y procedimentales. Es decir, a veces, por mucho que uno se quiera mover, pues hay un marco legal, ¿no? También otro principio técnico es trabajar de forma unida, coordinada e interdisciplinaria, ¿no? La persona, hemos dicho que es un ser integral, y además aquí vienen muchas instituciones: Instituto Nacional de Migración, la Comar, las organizaciones, las iglesias, etcétera, los consulados, incluso las organizaciones en los países de origen, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer todo un esfuerzo técnico con las organizaciones de origen, de muchísima coordinación e intercambio de información. Hablamos también de unificar criterios de atención integral a la persona, es decir, los equipos, que pues lo mejor es que sean multidisciplinarios, se pongan de acuerdo en qué tipo de atención integral le van a dar, ¿no? O sea, no uno pues da una atención, digamos, se brinda, como se brinda ropa, el otro va a la atención legal, pero se mantienen como muy aisladas, ¿no? O sea, bueno, ¿cuándo vamos a dar atención? O sea, ¿cuándo se va a dar asistencia de alojamiento? ¿Cuándo se va a dar que haya una serie de criterios para que la gente, las personas que piden el servicio, sepan a qué atenerse? Y lo mismo, tiene que haber unos criterios de relacionamiento con las contrapartes. Es decir, dentro de una institución o una organización no puede llegar un miembro de la institución y decir que se puede comprometer a A, B o C, y de ahí otra persona dice que no se puede comprometer a A, B o C,
A veces también hay distancias, ¿no? Sabemos que en este tema y sobre todo entre diferentes organizaciones, pues hay distancias en los posicionamientos, como pues internamente hay que unificar los criterios, porque al final de todo esto quien sale perjudicado son las personas migrantes, son las personas vinculadas con la migración. Siguiente, los criterios políticos, y de esto ustedes acaban de hacer justamente una serie de precisiones cuando hablábamos de la neutralidad, ¿no? Y vemos en esos principios políticos que la institución, y dependerá de qué institución, su visión, su misión, que también lo estaban diciendo, donde uno está posicionado, va a tener que definir. O sea, el marco de derechos humanos es entendido como, o sea, tiene que haber mucha claridad de qué estamos hablando. Y en ese marco, o sea, está el derecho a migrar y la libre locomoción. Es decir, las personas sí tienen derecho a transitar. Esos puntos suspensivos es para que cada organización e institución también la reflexione y la piense. Y también ha salido ahorita en la discusión esta parte de el concepto de, bueno, no se ha mencionado como concepto de seguridad humana, pero sí se ha hablado del concepto de seguridad nacional, y ahí es donde vamos posicionando seguridad nacional versus seguridad humana, ¿no? O sea, esta idea de la protección de las fronteras, en el caso de la seguridad nacional, versus pues lo que un poco se está posicionando, y sobre todo en el marco de hacer las cosas desde un enfoque psicosocial, que es la seguridad humana. Y la vemos ahí definida como se ha definido en el PNUD, como la ausencia de temor y ausencia de carencias, y está caracterizada como la seguridad frente a las amenazas crónicas tales como el hambre, la enfermedad y la represión, al igual que la protección contra interrupciones súbitas y dañinas en los patrones de vida diaria, sean estas en los hogares, en el trabajo, en las comunidades. Vemos que el concepto de seguridad humana no se restringe a la migración, pero sí nos habla del derecho a vivir libremente, ¿no? A desplazarnos libremente y a buscar en el lugar en el que nos sintamos más felices y donde podamos tener un mayor desarrollo. En los criterios políticos es el respeto a la diversidad y no discriminación. Este criterio lo podíamos perfectamente poner en los criterios éticos, pero bueno, lo hemos dejado aquí porque al final también es un criterio político, ¿verdad? O sea, cómo se van construyendo políticas que vayan dirigidas hacia la integración, que también ya alguno de los grupos lo ha ido mencionando. Y por último, hablar de la solidaridad y apoyo hacia las personas migrantes, ¿no? O sea, y cuando hablamos de solidaridad y apoyo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo, decían algunas de las encuestas, necesitan de mi ayuda, ¿verdad? Entonces, bueno, me estoy posicionando yo como persona salvadora del otro, o solidaridad y apoyo significa que juntos vamos a decidir cuáles son las cosas que más van a poder beneficiar. Pues son como toda una serie, por eso tienen esos puntos suspensivos, porque los criterios políticos institucionalmente habrá que definirlos, ¿verdad? Y no va a ser lo mismo trabajar en un consulado, trabajar en el INM, trabajar en un albergue en tránsito, o trabajar en el DIF, o trabajar en una organización que litiga casos, ¿no? Entonces eso habrá que verlo. Y acá en la siguiente, los principios éticos, ¿no? Vemos yo les decía antes que uno, y quizás tenía que haber más empezado por los éticos que por los profesionales, los éticos y los políticos, donde hablamos de la dignidad humana. Y el enfoque psicosocial, ahora que lo vamos introduciendo, pero que todavía no lo hemos definido, tiene como eje fundamental la dignidad humana. O sea, las personas son importantes solo por el hecho de existir, independientemente de sus ideas, de lo que han hecho, de la vida que han llevado, de dónde vienen, de su opción sexual, de su edad, etcétera. La no revictimización es otro principio ético que hablamos mucho, pero como principio pues también tiene una serie de subprincipios, ¿no? Como por ejemplo el derecho a la información, las personas tienen derecho a ser informadas, pues el dar el testimonio siempre y cuando, o contar su experiencia siempre y cuando eso tenga un sentido, la importancia de la coordinación para que las personas no tengan que estar repitiendo su situación en diferentes momentos, etcétera.
También otro principio ético va a ser no poner en situación de riesgo o vulnerabilidad. Esto es bien importante. Por ejemplo, si vamos a una estación migratoria y empezamos a hablar con una persona, pero esa persona puede estar siendo monitoreada, por ejemplo, pues hay que tener un poco de cuidado qué decimos, qué preguntamos, ¿no? El principio de confidencialidad también, esto pues obviamente va a tener sus matices y esto siempre habrá que conversarlo con las personas para las que trabajamos, porque pues si se va a pedir una solicitud de refugio, una visa humanitaria, pues habrá que ver qué se puede contar y qué no se puede contar, o sea, que la persona nos... Es decir, vamos a compartir la información, con lo cual el principio de confidencialidad queda un poco en el aire, digámoslo así, pero siempre se puede conversar qué información se puede compartir y cuál definitivamente no. Y por último, obviamente como principio ético, la no criminalización o culpabilización a la persona migrante. Y esto, aunque parezca obvio, o sea, no siempre es así. No sabemos que a veces, bueno, eso te pasó por haber hecho esta cosa y yo no sé por qué saliste de tu casa, si al final allí estabas bien, tenías una tortilla que comer. Entonces, como, bueno, pues ahí hay una, digamos, a veces aunque no se quiera, en determinado tipo de situaciones, pues surge esta parte de criminalizar y culpabilizar a las personas, ¿no? Y esto se da mucho en países de origen, a veces se criminaliza, o mejor dicho, se culpabiliza a los padres, ¿no? Y a las familias por a la esposa porque el esposo se fue y al final desapareció, o se culpabiliza por dejar a los niños, ¿no? Que vayan en esta figura de niños no acompañados. Entonces hay una criminalización y culpabilización que determinado tipo de sectores que están atendiendo a personas están haciendo. Y aquí, como para finalizar, pasaríamos a los principios psicosociales, ¿no? Donde ya son como mucho más precisos, ¿verdad? De este modelo psicosocial que todavía no hemos explicado, y habla de cómo se persiguen los principios psicosociales, el fortalecimiento, empoderamiento de las personas migrantes que quieren lograr un estatus migratorio en México o que quieren estar en tránsito, ¿verdad? O sea, el enfoque psicosocial lo que va a pretender es qué cosas podemos hacer para que las personas migrantes se fortalezcan y tomen sus propias decisiones. Y aquí vemos tres, que es el fortalecimiento, empoderamiento de las personas migrantes, fomentar los procesos más allá de acciones puntuales, es decir, el enfoque psicosocial pretende ser un proceso, también lo vamos a ver un poco más adelante, y principios psicosociales son la transparencia y el compromiso de cumplir con lo que se acuerda y no prometer lo que no se puede lograr, ¿no? Bueno, nos quedaríamos acá. Esto es el final de esta presentación de los principios éticos y psicosociales. Estoy viendo. Y tendríamos ahora, digamos, lo dejaríamos acá por una cuestión de tiempo. Yo no sé si ya no vamos, si no pasamos ya directamente al punto 4, que es una mirada general de los diferentes modelos, o si creen que sí es muy importante como poder abrir ahora un espacio para dudas y preguntas. Miren, quizá convendría que ustedes lo valoraran también. A mí me parece que, bueno, algo que comentábamos acá es que no necesariamente tendríamos que agotar todo el día de hoy, y si hay algunas inquietudes en las sedes, pues a lo mejor sí convendría abrir espacio, pero si no, podemos continuar. Ahí sería cuestión de que ustedes lo valoren y nos digan si consideran conveniente y más adelante se puede retomar o considerar las dudas que ahorita pudieran surgir y resolverlas después. Sí, bueno, eso, yo preguntaría si hay alguna pregunta o algún comentario muy puntual por parte de las sedes con respecto a este tema de los principios éticos y políticos. Empezamos, si se dan cuenta, de lo más abstracto y de lo más filosófico, digamos, para llegar después al modelo
psicosocial que todavía no presentamos como tal, ni tampoco la definición que manejamos de lo que es el trabajo psicosocial, pero es porque nos parece fundamental partir primero de las raíces antes de entrar ya directamente al qué. De acuerdo. Bueno, ahorita aquí en la sede presencial nos reportan que no hay hasta el momento ninguna inquietud. Entonces, continuamos y ya en caso de que hubiera algo, pues más adelante se comenta. Bien, muy bien. Vamos a entrar entonces ahora en el siguiente tema, que es justo también para poder comprender un poco más qué es el modelo psicosocial que nosotras planteamos, cuál es su diferencia con otros modelos psicológicos. Y esto sobre todo considerando, así como nos comentaba la sede de San Cristóbal, pues que no todos y todas aquí somos psicólogos, ¿no? Y que luego también hay mucho estas dudas o estas inquietudes de, bueno, pero entonces es lo mismo psicológico que terapéutico, que psicosocial. ¿Dónde están los matices? ¿Dónde está la diferencia? ¿No? Y creo que es fácil perderse en esos conceptos y en esa jerga cuando uno no es psicólogo, o a veces incluso para los mismos psicólogos y psicólogas, pues esto nos resulta también un punto de debate. Entonces, en este sentido, para entrar a esto, les pido si pueden abrir la presentación número 8, que presenta un pequeñito cuadro comparativo. Es un cuadro muy sintético, obviamente podríamos extendernos mucho más, pero justo no en aras de aprovechar el tiempo y de poder ser sintéticos e ir a lo fundamental. Entonces, eso, es la lámina que está en la presentación PowerPoint número 8. Entonces, ya la tenemos, ya la tienen sede México, las distintas sedes. ¿La podemos proyectar? Perfecto. Bien. Sí, entonces, ya la tenemos. Muy bien. Entonces, aquí vemos tres modelos, ¿no? Que son como tres grandes modelos cuando hablamos de trabajo psicológico o cuando entramos en la dimensión de la psique, en la dimensión del corazón, decía Nieves, en la dimensión de las emociones, ¿no? Entonces vemos el modelo psicosocial, el modelo clínico psicológico y el modelo clínico psiquiátrico, ¿no? Como para poder entender los matices. Y entonces partimos de cuál es el impacto que cada uno de estos modelos trabaja, ¿no? Entonces vamos a partir del psiquiátrico. Entonces, en el modelo psiquiátrico lo que se trabaja son los aspectos neuropsicológicos y también fisiológicos de la persona, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en la mente, en el cerebro? Sabemos, pues, justo del papel o del rol importante que tienen todas las sustancias, los neurotransmisores, qué ocurre a ese nivel y que de ahí eso tiene un impacto definitivo en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Entonces, desde el modelo clínico psiquiátrico trabajamos a ese nivel. En el modelo clínico psicológico, ahí trabajamos, dice, con el origen de la psique y de la conducta de la persona, ¿no? Entonces, ahí estamos principalmente en el universo personal. Estamos entendiendo qué hay en la caja negra, en la incógnita o en el universo de cada persona, en su pensamiento, en su mente, en sus deseos y también en sus mecanismos, como pueden ser, por ejemplo, pues la violencia, como puede ser la solidaridad, como todo esto, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se expresa? En la psique, en la caja negra, dicen por ahí, ¿no? De cada persona. Y en el modelo psicosocial, ahí los impactos que abordamos, ahí vemos es el origen en la persona y en su contexto familiar y social. Es decir, ahí miramos la persona, miramos qué es lo que siente la persona, cómo se configuran sus pensamientos, sus creencias, pero en relación con su contexto. Por eso aquí retomamos el primer ejercicio del que partimos esta tarde, en donde vemos cuáles son estos imaginarios o estas construcciones, esta construcción social de las personas con las que trabajamos, de las personas migrantes. Entonces, el trabajo psicosocial
se ubica en esta coyuntura, en este espacio de convergencia entre lo que ocurre dentro de la persona, cómo vamos construyendo nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras reacciones positivas o negativas, en función del contexto, y que en ese contexto es un contexto histórico, es un contexto político, en donde estamos como persona, como familia, ¿no? Y que compartieron en el ejercicio anterior, en donde vamos a nuestra propia historia migratoria. Y entonces desde ahí, pues vemos cómo se conectan, ¿verdad? Estas experiencias y estas ideas. Entonces ahí, en ese espacio de encuentro, entre lo que la persona vive en su subjetividad y lo que ocurre en el entorno histórico, social, en el momento político, ahí es en donde estamos en el trabajo psicosocial. Entonces, el abordaje desde un modelo clínico psiquiátrico se dirige hacia una intervención que modifique los niveles de sustancias químicas en el cuerpo, utilizando la medicina. Y se dirige al abordaje de situaciones traumáticas, especialmente sus efectos físicos. Entonces aquí el abordaje es desde el cuerpo, pero no tanto en su totalidad, sino desde la función del cerebro, ¿no? Ahí nos vamos como a la máquina de control de la persona, y desde ahí se actúa a partir, pues sí, es un modelo tiene mucha relación con la farmacéutica, ¿no? Y desde un modelo clínico psicológico se dirige hacia una intervención psicológica centrada en la psique y o en las emociones y la conducta de la persona. Se dirige al abordaje de situaciones traumáticas, ¿no? Entonces eso, a nivel tanto clínico psiquiátrico como clínico psicológico, ahí aparece las situaciones traumáticas porque sabemos desde la psicología que las situaciones traumáticas tienen un impacto y una modificación en el cerebro de la persona, en el cuerpo de la persona, en la conducta de la persona. Entonces, por eso, y esta parte de las situaciones, del abordaje de situaciones traumáticas, si se fijan, no aparece como tal específicamente en el modelo psicosocial, porque esto se trabaja desde el modelo clínico psicológico, el abordaje del trauma. Ya veremos cómo se conecta después con el modelo psicosocial, qué relación tienen. Y desde lo psicosocial se dirige hacia la persona, el contexto familiar, social y las personas que integran los equipos, ¿no? ¿Cuál es el papel que juega la sociedad, la familia dentro de esa situación específica, incluso dentro de esa situación traumática? En cuanto a las personas que implementan el modelo, en el primer modelo del clínico psiquiátrico, pues son solamente profesionales de la psiquiatría, es decir, médicas que han hecho una especialidad en psiquiatría y que tienen por eso pues el conocimiento profundo del cuerpo humano, del cerebro y sus impactos. En el caso del modelo clínico psicológico, son los profesionales de la psicología, y en el caso del modelo psicosocial, planteamos, como ya decía Nieves hace un momento, que es cualquier persona que forma parte del equipo. Entonces, esto es cuadro de manera general, pero para que podamos comprenderlo, ya puesto en práctica, ya esto en qué se traduce, preparamos un caso en donde se ilustra como las distintas intervenciones desde estos tres modelos. Entonces, les pedimos a las sedes que abran el documento. Es un documento en Word que se llama Desarrollo 14, y es hasta el final está el caso, está como anexo. Entonces está al final del documento y vamos a leerlo, voy a leerlo, pero la idea es que también lo puedan estar viendo, porque si no, a veces quienes no son tan auditivos, pues es más fácil perdernos, ¿no? Entonces, eso, ahí damos unos segunditos para que puedan encontrar. Empieza en la página 11, que dice Anexo 1, la atención desde distintos modelos. ¿Ya lo tenemos? Todavía no. Muy bien, entonces damos unos momentos.
el documento, repito, se llama Desarrollo Sesión 14, Modelo Psicosocial. Y es el anexo 1 en la página 11. Listo. ¿Listo? Bueno, página 11. Para las sedes que no lo encontraron o que no lo pueden proyectar o lo que sea, como decía, de todas maneras lo voy a leer. Bien, entonces vamos a empezar, ¿no? Entonces vamos a ilustrar, decíamos, estos tres modelos de atención desde un caso, el caso de Manuel, que en realidad Manuel podría ser cualquier joven con quien trabajamos nosotros. Entonces, Manuel tiene 14 años, viene de Honduras, salió huyendo de las maras que acaban de matar a su hermano mayor y le dijeron que él era el siguiente. Salió solo. En principio dijo que quería llegar a Estados Unidos, pero en realidad lo que él quiere es un lugar donde puede estar seguro. Su sueño siempre ha sido ser doctor y tocar en un grupo musical. Una organización lo está apoyando para solicitar refugio en México. Paralelamente, logró que aceptaran a Manuel en una escuela secundaria y una familia cercana a esa organización se ofreció a recibir a Manuel, darle hospedaje y alimentación a cambio de ayudarles por las tardes a atender una pequeña tienda familiar. Y planteamos que también Manuel tiene suerte porque pudo acercarse a la Comar o por fuera de un mecanismo de detención, es decir, estamos ante un caso de solicitud de refugio, pero que puede ser fuera de la estación migratoria, que logró contactar a la Comar, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese sentido, digamos que Manuel ha tenido la información suficiente, la suerte de tener la información necesaria. Manuel tiene pesadillas por las noches. Se despierta sudando y gritando. Casi no duerme. Come poco y últimamente la familia lo mira ausente y enojado. En la escuela está empezando a tener problemas con algunos compañeros que se burlan de él por ser hondureño y lo llaman marero. El otro día llegó una queja de la dirección porque Manuel se peleó a golpes con 4 compañeros. Se corrió la voz y algunos padres de familia se han quejado con la dirección porque no quieren que sus hijos convivan con mareros. Algunos maestros también se han sumado a las quejas de Manuel. Dicen que no pone atención en clase ni entrega tareas y está contaminando con su mala conducta a otros compañeros. ¿Qué posibilidades se pueden dar a Manuel? ¿Qué posibilidades de atención se pueden dar a Manuel? Desde un modelo clínico psiquiátrico. Se lleva a Manuel con un o una médico psiquiatra, quien hace una valoración clínica. El médico receta a Manuel un ansiolítico con el fin de nivelar sus mecanismos fisiológicos de alimentación y sueño, así como disminuir su nivel de angustia y agresividad y mejorar su capacidad de concentración. De acuerdo con el enfoque de intervención del o la psiquiatra, dará o no a Manuel una serie de sesiones terapéuticas para trabajar con él la experiencia traumática. El médico psiquiatra recibirá a Manuel cada cierto tiempo para valorar su adaptación a la medicación y a sus efectos en su conducta. Entonces, esto es desde el modelo clínico psiquiátrico. Ahora, desde un modelo clínico psicológico, se lleva a Manuel con un o una psicóloga, quien trabajará con Manuel un proceso terapéutico desde su particular modelo teórico de intervención, que puede ser psicoanalítico, cognitivo-conductual, humanista, conductista o una intervención postraumática, con el fin de reducir la angustia de Manuel y trabajar sobre sus reacciones violentas. De acuerdo con el modelo de intervención del o la psicóloga, se pondrá el acento en ciertos elementos de su historia pasada y o de su historia presente. Bien, ahora vamos a ver desde un modelo psicosocial qué es lo que se plantea, ¿no? Una atención psicosocial. Entonces, el modelo psicosocial, ya lo veremos en un momento que les presentemos un poco más, pero plantea la interacción entre los distintos ámbitos, entre el ámbito individual, el ámbito familiar, el ámbito comunitario y el ámbito social.
y partimos de la base de que las acciones realizadas en cualquiera de esos ámbitos tienen impacto en los otros ámbitos. Entonces, por eso es que en el momento de diseñar las acciones desde el modelo psicosocial que podemos dar a Manuel, vamos a irlo viendo desde los distintos ámbitos. Entonces, partimos de la persona. Entonces, con la persona, partimos del principio de que el comportamiento de Manuel es normal. Sus reacciones y acciones son normales, dadas las circunstancias que ha vivido de violencia y violaciones de sus derechos humanos. Lo que no es normal es la violencia estructural que le ha expulsado de su lugar. Tampoco es normal la discriminación que él vive en este nuevo contexto. Por lo tanto, reconocemos en Manuel a un sobreviviente. Esto tiene que ver con un principio del trabajo psicosocial, que es que trabajamos con personas normales en situaciones anormales. Eso es uno de los elementos característicos del modelo psicosocial, que no patologizamos, es decir, no miramos a las personas como casos clínicos, en donde que están teniendo reacciones reacciones patológicas que hay que amainar o que hay que medicar. Por eso partimos de la comprensión de que son reacciones normales ante situaciones anormales. Entonces, seguimos en las acciones con la persona. Un psicólogo o psicóloga inicia un proceso terapéutico con Manuel, en el que trabajamos la elaboración de su experiencia traumática y las experiencias de violencia de su historia, identificando y poniendo el acento en estos procesos, en las fortalezas de Manuel que ha desarrollado para salir adelante en estas situaciones. Entonces, si se fijan, ahí entra lo psicológico. O sea, lo psicosocial no es excluir lo psicológico, es incorporarlo dentro de una acción integral. Entonces, ahí si se fijan, en esa acción particular sí entró el psicólogo o la psicóloga. Un enfoque intercultural, que seguimos en las acciones con la persona. Trabajamos la experiencia del exilio y sus habilidades de adaptación a un nuevo contexto cultural. Para la elaboración del trabajo de duelo, exploramos e incentivamos la realización de formas culturales o ritos de creencias y prácticas espirituales que le hagan sentido y que contribuyan con la elaboración de la experiencia, reforzando sus raíces y sentido de pertenencia cultural. Eso es fundamental, ¿no? Decíamos, partimos del vínculo, de lo individual con lo colectivo, con lo comunitario. Por eso, el hacer una intervención adecuada o con un enfoque intercultural tiene un sentido muy importante, porque ahí es en donde están los vínculos de la persona con su grupo de pertenencia, es donde lo colectivo se expresa en lo individual. Entonces, esas son las acciones con la persona que podemos hacer con Manuel. Ahora, las acciones a nivel familiar. Organizamos con Manuel y la familia de recepción, la que le está dando posada y alimentación, algunas sesiones de diálogo familiar en las que se convoca a toda la familia y se les invita a expresar sus sentimientos, preocupaciones, aprendizajes también, y se escucha, se recogen las propuestas de todas y todos para mejorar esta experiencia de ser una familia ampliada con Manuel. Se procura el contacto periódico de Manuel con su familia en Honduras. Esas son las acciones a nivel familiar. Ahora, las acciones a nivel comunitario. Se dialoga con la dirección y los maestros de la escuela para explicarles la situación de Manuel y poder buscar alternativas conjuntas para apoyarlo. Se propone a la escuela iniciar una campaña escolar por la inclusión que comprenda talleres de sensibilización y reflexión con los maestros, de cómo vivo yo la diferencia, talleres con padres y madres de familia, talleres con las y los estudiantes, cómo vivo yo la violencia, jornadas por la diversidad cultural. En el barrio donde vive Manuel se organiza un taller de música. Si recuerdan, uno de los sueños de Manuel era poder estar en un grupo musical. En el barrio donde vive Manuel se organiza un taller de música al que se invita a todas y todos los jóvenes interesados en la música a aprender y compartir. Tal vez se animan a iniciar un grupo o una banda. De esta forma, se abre a Manuel la posibilidad de un grupo de pertenencia fuera de la escuela que le ayude a construir arraigo y a la vez construimos un grupo que a través de la creatividad conforme vínculos por encima de la diversidad. Además, brindamos
una vía de canalizar sus energías de una forma creativa. Ahora, acciones a nivel social. Proponer a la asamblea de la zona escolar, que comprende 8 escuelas, la campaña escolar por la inclusión como modelo para aplicar en todas. Vincularnos con una radio pública e invitar a Manuel a dar su testimonio. Hablar de la situación de las y los jóvenes en Honduras y de la importancia de la inclusión. Invitar también a algunos o algunas maestras a hablar de la campaña escolar por la inclusión y su propia experiencia. Entonces, bueno, pues justo esto es como un ejemplo para ilustrar cómo se aterriza ya en acciones de atención el trabajo psicosocial que ahora vamos a proceder a presentar. Entonces, bueno, también, pues obviamente, también aquí estamos partiendo de escenarios optimistas en varios de los niveles, ¿verdad? Estamos partiendo de la base, pues que la escuela tiene disposición de diálogo, que hay esta posibilidad en el barrio, pero es para exponer cómo desde el trabajo psicosocial se trata de explorar todos los ámbitos y de explorar como todas las posibles escenarios en donde podamos construir vínculos para Manuel desde los distintos ámbitos. Entonces, bueno, tal vez aquí podemos hacer como un pequeñito momento para saber si hay preguntas concretas sobre este tema del modelo psicosocial en relación o en comparación con el modelo clínico psicológico o el modelo clínico psiquiátrico. De acuerdo. Bueno, entonces, hasta el momento parece que ninguna de las sedes manifiesta tener ninguna pregunta o inquietud. Bueno, aquí en sede presencial tenemos una. A ver, permítanos. Hola. Yo tenía una duda. En la acción ya a nivel social, cuando proponen que vaya Manuel a la radio pública al hablar de la situación de hondureños, de los jóvenes hondureños, no, esa es mi duda. ¿Sí o no, al que Manuel exponga su caso, estamos o no revictimizándolo? Esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, gracias por traer el tema, porque justo el concepto de revictimización, pues igual consiste, es un núcleo también de debate, ¿no? O sea, de en qué momento se revictimiza, en qué momento no se revictimiza a la persona, ¿no? Nosotros consideramos que cuando una persona vuelve a narrar lo sucedido, o en este caso la experiencia traumática, la experiencia violenta, que no es revictimización si la persona le encuentra sentido, si la persona desea hacerlo, es decir, si va en la línea de su voluntad, y si para la persona tiene sentido en la construcción de su proceso reivindicativo en este caso. Si se fijan, también estas acciones en los distintos ámbitos también plantean un cierto orden cronológico, ¿no? Esta acción no la plantearíamos de un inicio, ¿no? En el orden de los distintos ámbitos, pues tal vez llevaremos en paralelo el ámbito psicológico, el ámbito con la persona, en donde trabajemos la elaboración de la experiencia traumática con Manuel, como está expuesto, y vayamos también metiendo poquito a poquito el ámbito familiar y lo mismo con el ámbito escolar. El ámbito social, ese sí, cronológicamente, es el último de los ámbitos que trabajamos, porque ahí estamos partiendo de la base, sí, de que ya pasó un tiempo y que ya está Manuel pues mucho más empoderado, ¿no? Que ya se está llevando bien ahí con sus amigos del barrio, porque ya va construyendo ahí un grupo de pertenencia con la música, pues que también en la escuela ha encontrado una cierta red de apoyo, que estamos empezando a tener algunos resultados positivos de esta campaña por la inclusión, ¿no? Entonces, y obviamente que Manuel lo desea, ¿no? Que Manuel accede a ir a la radio para sensibilizar o para que la gente de los lugares a donde tiene alcance esa emisora, pues entiendan que las y los jóvenes de Honduras ni son mareros, ni es que tampoco él esté ahí como ningún delincuente, ¿no? Sí. Hola, buenas noches.
Es Adrián. Yo nada más quiero hacerles dos preguntas, un poco, tal vez regresándome a lo que trataron antes, para entender mejor el modelo. En relación hablaron sobre el imaginario social. No sé si lo están planteando desde el punto de vista de Castoriadis o desde qué autor uno puede entender y comprender lo que es el imaginario social o a qué se refieren con ese imaginario social. Y después, obviamente, otra cuestión teórica para poderla entender y empezar a ver este modelo es el tema de la subjetividad, porque, bueno, me parece que es fundamental, recién lo mencionan, pero tampoco como queda claro, o si quisiera andar en esos dos temas, ¿qué autores me darían pues ese conocimiento teórico? Gracias. Sí, efectivamente en el tema del imaginario social, pues como bien dice Castoriadis, es un referente. Y sí, o sea, lo que ahora queremos colocar es justamente cómo las distintas construcciones sociales entran en juego en la construcción de las mismas subjetividades, tanto individuales como colectivas. En el tema de subjetividad, pues ahí hay, pues ahí hay también una serie pues muy diversa de actores. Si hablamos de autores, perdón, si hablamos de la subjetividad, bueno, pues se puede entender también desde distintos enfoques. Desde el mismo psicoanálisis, ¿no? Desde el modelo estructuralista, pues ya empezamos a internarnos en el tema de subjetividades. Pero aquí lo que queremos es resaltar el vínculo entre estas subjetividades individuales con las subjetividades colectivas. Entonces, por eso nosotras estamos más a favor, digamos, del concepto de intersubjetividad, porque ahí en ese punto de encuentro es en donde se basa el modelo psicosocial. Bien, de acuerdo, pues entonces parece que en el resto de las sedes no hay preguntas, podríamos continuar con el siguiente, con la siguiente presentación. Ah, ok, Tapachula se hace presente y están por enviarnos su pregunta. Claro. Mientras, Ana Elena, quisiéramos pedirte, por favor, si nos pudieras ir explicando lo de la siguiente presentación, en lo que los compañeros de Tapachula nos hacen llegar su pregunta. La siguiente presentación. La siguiente presentación es la 9, ahí sigo yo. Eso. De acuerdo, para que la vayan ubicando y parece que ya tenemos ahora sí. La 9. De acuerdo. Nos dicen en Tapachula, trabajo en un albergue a puertas cerradas. ¿Cómo podríamos ayudar a Manuel además del apoyo psicológico? Ana Elena, ¿vas tú o voy yo? Pues, si quieren, voy contestando yo ya que agarré el micrófono. Trabajo en centros cerrados. Bueno, primero que todo está esta discusión de si las personas esperando su situación migratoria deben estar en centros cerrados, sí o no, ¿verdad? Incluso tenemos la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 21-2014 que nos dice pues que eso no es lo más conveniente, pero que si así fuera, va planteando una serie de criterios a seguir. Y en esos criterios a seguir, bueno, por ejemplo, tiene que haber una estructura diaria donde las personas pues se levantan a cierta hora, hay una rutina, desayunan, tienen que haber actividades, actividades educativas, actividades digamos que de ocio y tiempo libre. Tiene que haber también como pues que las personas se sientan útiles, ¿no? En el centro cerrado.
y yo creo que también deberían haber como intercambios y conexión con el mundo externo, es decir, cómo se abren las relaciones con organizaciones que están fuera para que lleguen a hacer determinado tipo de actividades, o incluso las personas que están dentro, cómo pueden salir fuera para ir al cine o ir, digamos, a hacer otras actividades, porque recordemos que está en a la espera de una situación migratoria que al final es una falta administrativa, si lo vemos así. Y de hecho, Estados Unidos sabemos que los albergues para los niños, niñas y adolescentes así funcionan. O sea, los niños tienen una rutina dentro, cada uno tiene un plan de desarrollo y de ahí pueden hacer otra serie de actividades. Entonces, esto va muy en la línea de lo que hablamos del enfoque psicosocial, porque es partir de la persona como ser humano y de ahí, bueno, pues se van abriendo espacios, cómo te sientes por estar aquí, qué es lo que crees que va a pasar al final de esta espera, preparar los diferentes escenarios, ¿no? Vas a salir de aquí, te vas a quedar en México porque sí van a aceptar tu refugio, tu visa humanitaria, bueno, ¿qué vas a hacer en ese tiempo? Vas a regresar porque no van a aceptar, no lo van a aceptar, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, las situaciones de jóvenes que están hoy en día intentando salirse de las maras, ¿no? Y sabemos que muchas veces se les deniega la situación del refugio, entonces van a regresar y correr riesgo su vida, entonces ir preparando para los diferentes escenarios, ¿no? Al final, decíamos antes, es cómo vamos preparando a las personas con lo que sienten y piensan por la situación en la que están. No, digamos, podríamos como profundizar mucho más y de hecho hasta pues hay como diferentes propuestas que se pueden ir construyendo, pero yo creo que eso ya nos da algunos lineamientos. De acuerdo. Tenemos otra pregunta. Esta pregunta es de los compañeros del Río. Ellos nos dicen, ¿cómo se puede ayudar a los migrantes con enfermedades mentales? Ana Elena, ¿sigo yo? Sí, los migrantes con enfermedades mentales, o sea, al igual que, o sea, es una persona con una enfermedad mental, recordemos que la situación migratoria es una situación administrativa, ¿verdad? O sea, y cómo podemos hablar de enfermedad mental, podemos hablar de mujeres que están en situación de embarazo, podemos hablar de personas drogodependientes con necesidad. Es decir, hay como muchos abanicos de posibilidades. ¿Cómo trabajamos? Pues dándoles un seguimiento, dando una medicación, viendo si necesitan estar en una situación, digamos, de estar internadas en un lugar especializado para darle asistencia, o sea, hay que dar una solución en ese momento a su situación de salud, en este caso su situación de salud mental como, digamos, como otra persona, ¿verdad? Y si al final va a vivir o va a llevar un proceso de deportación, habrá que trabajar con las organizaciones en el origen para que nada más llegar, esta persona tenga respuesta a esa situación, ¿verdad? Porque cuando hablamos de enfermedades mentales más graves, ahí hace falta una medicación, ¿no? Y yo agregaría algo. Ahí habría que ver justo qué papel juega la experiencia migratoria en sus fases traumáticas para activar estas enfermedades mentales. Lo que ocurre muchas veces con personas que tienen cuadros psicóticos es que a veces, si bien esta es una situación, digamos, psíquica estructural, cuando pueden estar en un cierto equilibrio y haber vivido así muchos años, y es una experiencia traumática la que activa ya la manifestación clara digamos, de una estructura de un problema de salud mental pues más claro y a ser atendido de manera psiquiátrica. Entonces, en ese sentido, es importante ubicar desde el modelo psicosocial, además de atender de tener esta dimensión psiquiátrica que es necesaria, como decía Nieves, hay que ver cuáles son los factores del entorno que están generando mayor estrés, que están generando angustia, y ahí es en donde podemos ir al trabajo en los distintos ámbitos, ¿no?
Me tocó o ver de cerca igual un caso de una persona, de un hombre detenido, o sea, en un centro de detención por mucho tiempo, y al inicio pues era una persona estable, y conforme iba avanzando el tiempo de detención, pues empezó a hacerse mucho más manifiesta y explícita una enfermedad mental, hasta que llegó pues a manifestaciones fuertes y a manifestaciones graves, ¿no? Y entonces lo que tuvimos con esta persona, efectivamente se empezó se dio una atención psiquiátrica, pero también el hecho de dejar la detención, pues eso logró que la persona volviera a estabilizarse. Es decir, eran las condiciones de detención de esta persona lo que estaban generando esta situación de límite. Las personas que tienen problemas de salud mental o enfermedades de salud mental, pues tienen un umbral más sensible a las situaciones de estrés. Entonces, regulando las situaciones de estrés, también podemos dar fuertes pasos en la atención de estas personas. Bien, gracias. Tenemos otra inquietud. Nos dice Maribel Telles, que nos sigue en línea. Si no se tiene la posibilidad de llevar a Manuel a un psicólogo o psiquiatra, ¿cómo podríamos ayudarlo? ¿Cómo me podría acercar a él? ¿Quieres Nieves o voy? Dale tú. Sí, sí, bueno, eso, ¿no? En caso de que con Manuel tuviéramos poco tiempo, pues ahí es en donde entran digamos, las herramientas y las técnicas del trabajo psicosocial que vamos a presentar, para que en estas acciones que decíamos, el modelo psicosocial o el trabajo psicosocial puede ser implementado por profesionales de distintas disciplinas o por cualquier persona que esté en contacto con las personas migrantes, ¿no? Entonces, en este sentido, algunas personas del equipo, que tengan que estén capacitadas o que puedan dar una escucha responsable. Ahí se puede caminar en la parte de la atención de Manuel. Por un lado, y por otro lado, pues podemos entrar ahí con las distintas acciones en el ámbito social, ¿no? Si se fijan, todas las acciones que están en el ámbito familiar, comunitario y social, ahí no tiene que ser un psicólogo quien las lleve a cabo, puede ser cualquier persona que esté en la organización. Bien, bueno, tenemos otra pregunta, es de Ben Gallardo, también nos sigue en línea. Dice, ¿cómo ayudar o aconsejar a las personas que están siendo extorsionadas en Guatemala cuando se les llama por teléfono para pedir, cuando se les llama por teléfono para pedir dinero, por ejemplo? ¿Qué atención psicosocial es adecuada debido a la distancia? ¿Más Nieves? Sí, sí, ese desafío sí es grande, ¿verdad? Y lo hemos conversado en algunas ocasiones, ¿no? O sea, ¿qué poder hacer en ese tipo de situaciones si realmente no hay una respuesta? O yo por lo menos no tengo una respuesta, porque es bien delicado todo lo que sucede en el momento de las extorsiones. Digamos, se puede hacer un balance, sabemos que si no pagas, sí se sabe cuál es la realidad, puede que le hagan algo a la persona, hacer algo significa torturarla, como si puede significar asesinarla. Es decir, vamos a ver después cómo en las acciones psicosociales lo que vamos a hacer es ir planteando mucha información para que al final las personas tomen su propia decisión, ¿verdad? Bueno, eso en relación a la toma de decisiones de la familia de qué hacer y de cómo hacerlo. Porque una de las cosas que hay que hacer es tomar en contacto con autoridades para poder acompañar, ¿verdad? Esta construcción también de redes que también vamos a ver aquí. Y en el caso de organizaciones que están en México y cuando los hechos están sucediendo en Guatemala, o sea, tenemos que hablar también mucho de coordinaciones interinstitucionales entre diferentes países, ¿no?
Yo creo que ese es una como de los desafíos más grandes que hay, ¿no? O sea, yo creo que es manejar información y en función de eso alguien tiene que tomar una decisión y cualquier decisión va a tener desenlaces positivos y desenlaces negativos. Y justamente es cómo preparamos a las personas para cualquiera de esos desenlaces. No sé, Ana Elena, ahí si tienes alguna sugerencia más. No, pues justo va en la línea de la posibilidad de construir vínculos entre organizaciones para la atención, ¿no? O sea, ciertamente a distancia, pues es sumamente difícil poder tener una atención con la persona, pero si mi organización ya tiene contacto con algunas organizaciones de confianza que puedan acercarse a la familia, pues ahí eso marcará la diferencia, aunque evidentemente no resuelva la situación, ¿no? De acuerdo, inclusive los compañeros de FM4 Paso Libre en Guadalajara nos hacen un par de aportaciones. Una de ellas tiene que ver con este último comentario, Ana Elena, pero me voy a permitir leer el primero. Ellos nos dicen que si no se cuenta con un psicólogo o psiquiatra, es importante considerar no abrir una situación que no se pueda cerrar, es decir, no querer sustituir ese papel. Es suficiente con generar un espacio de armonía para la persona. Y el otro comentario dice, creemos fundamental para una atención psicosocial integral establecer y mantener vínculos sólidos con otras instituciones, iglesias de toda denominación, albergues e instituciones de salud física y mental. Gracias a los compañeros por su comentario. Sí, en la línea del primer comentario, de acuerdo, ¿no? Cuando decía que sí hay ciertas acciones que pueden ser realizadas por cualquier persona, no cualquier persona a la ligera, sino esto va más en la línea de que nuestros equipos, el personal de atención esté capacitado, dar una escucha responsable que permita digamos, una estabilidad básica, ¿no? En estos primeros auxilios psicológicos, en una primera escucha. Pero ciertamente, pues no se trata de que todas las personas del equipo jueguen a psicólogos, ¿no? Porque esto puede ser delicado. Entonces, pues ahí es en donde los otros aspectos que sí pueden venir de un equipo, de una red de apoyo, que es la expresión de la solidaridad, el poder dar este espacio de desahogo, de expresión de las emociones, o incluso el encontrarse, el fomentar o el abrir los espacios para encontrarse con otras personas que han pasado o están pasando por situaciones similares, también tiene un efecto positivo. De acuerdo. Bueno, aquí en la sede presencial tenemos un último comentario y bueno, son dos y ya quisiéramos dar por concluida esta parte para poder pasar a la presentación que ustedes nos van a hacer del modelo psicosocial. ¿De acuerdo? Entonces, le doy la palabra a la compañera de aquí de sede. Gracias. Hola, buenas noches. Tengo una duda, no sé si nos la puedan contestar ahorita o si esté relacionada con lo que nos van a compartir más adelante. Pues también lo pongo a consideración si me lo responden ahorita o lo vamos a platicar. Hablan de una escucha responsable. ¿Qué es eso? ¿Cómo es una escucha responsable? Y en este proceso de escuchar a las personas y de permitir espacios para compartir emociones, como estaban comentando, ¿hasta qué punto sé yo que no soy psicóloga? Cuando esa situación ya requiere una atención profesional más específica y hasta qué punto el abrir el espacio va a ayudar a la persona. Como decían ahorita que no se debe abrir procesos que no se puedan cerrar. ¿Cuál sería para ustedes la línea que separa esta escucha y el proceso pues ya profesional? Gracias. Y bueno, María González nos pregunta, dice, sobre el modelo psicosocial, ¿qué especificidades requiere para la atención a la niñez no acompañada?
Sí, bueno, en relación a la escucha, sí lo vamos a ver en otro momento, concretamente lo vamos a ver dentro de un mes, porque va en el último, es decir, no va para ahorita, va en el último, no en el último, sí, como en el último, en la última unidad vamos a hablar de las técnicas, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a hablar de la escucha responsable y de la entrevista. Entonces, ¿dónde está el límite? El límite está, creo yo, cuando la persona, o sea, empieza a contarnos una experiencia que intuimos que va a ser una experiencia muy difícil y dolorosa y cómo ir deteniendo ahí ese momento y eso lo podemos ver, pues uno, pues por lo que nos va contando y podemos pues prever. Dos, porque vamos viendo que la persona empieza como a quedarse demasiado en silencio, a llorar demasiado, entonces ahí sí tenemos que tener esa habilidad de los primeros auxilios psicológicos que vamos a ver en otro momento para poder cortar, ¿verdad? O sea, ya poder cortar y llevar, o sea, veo que esto que me quieres compartir te está afectando mucho, sin embargo, este no es el momento adecuado y yo creo que podríamos ver a mi compañera que está más preparada para esto y te va a poder ayudar mejor, ¿verdad? O sea, utilizamos la escucha, pero también tenemos que dar una respuesta, tenemos que dar una solución si es que la tenemos, ¿no? Alguna persona con la cual poder trabajar. Y si no, ya como adelantándome, pues a veces se intenta un poco como cambiar de tema, de forma suave, e irnos hacia otro lado. Estas son como algunas ideas que doy ahora previo a la sesión que vamos a tener en relación a este tema. Entonces es eso, y depende, o sea, yo creo que la habilidad de escucha depende de las personas, de lo que se hayan formado y también de un don, ¿no? O sea, hay personas que tienen más habilidad que otras para escuchar y tienen más capacidad que otras. Entonces van a poder escuchar, van a poder adentrarse un poco más o no. Hay también ahí como unos criterios. Yo creo que lo que nos dice también el enfoque psicosocial, y eso lo van a ver con Patricia Zamudio, es cómo nosotras y nosotros tenemos que tener una capacidad de autorregistro muy grande. De hecho, el modelo psicosocial que nosotras proponemos acá tiene que ver con 3 puntos: las herramientas, las técnicas y las acciones. Y la herramienta principal de trabajo somos nosotras. Es decir, si yo estoy triste o alegre, si yo estoy preocupada o no, si yo tengo prisa o no, eso va a influir muchísimo en la construcción de capacidad, en la construcción de confianza, va a influir muchísimo en que una persona me quiera hablar o no, etcétera. Entonces, cómo yo, al convertirme en herramienta de trabajo, tengo que tener una autorregulación muy fuerte, me tengo que cuidar, ¿verdad? Como en el marco de este cuidado de los equipos y autocuidado. Y ahí pues yo voy a ir viendo a veces dónde, o sea, dónde puedo seguir, dónde no puedo seguir. Esto como algunas ideas en relación a la escucha y dónde está este límite. ¿Cuál era la segunda pregunta? Que ahorita se me fue la Sí, idea. sí, la segunda pregunta dice sobre el modelo psicosocial, ¿qué especificidades requiere para la atención a la niñez no acompañada? Gracias, sí, se me fue. Bueno, para la niñez no acompañada, pues vamos a ver cómo hay una serie de metodologías de trabajo que van a ser diferenciadas. No va a ser lo mismo trabajar con niños, por ejemplo, en edad hasta como 5 o 6 años, con niños, niñas, adolescentes hasta 13 y más adelante. Entonces vamos a tener que ver las metodologías. Cuando se trabaja con niños, niñas y adolescentes hay que manejar un poco el concepto del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que eso pues podemos discutirlo, pero pues hay que tomarlo en cuenta. Y luego hay también criterios legales más delicados, ¿no?
justamente pues por las personas que lo tutelan o no, van acompañadas, no van acompañadas. Si van acompañadas, a veces uno presta más atención a las mamás, si van con las mamás y los niños se quedan a un lado, los espacios en los que están, el lenguaje que se utiliza, pues sí, el cómo vamos vestidos, la cercanía. Yo creo que pues hacer, digamos, todo un modelo de abordaje psicosocial para niños, niñas y adolescentes sí tiene cosas comunes, pero tiene muchas particularidades que da igualmente para otro diplomado, digámoslo así, ¿no? Ahí daría eso como algunos tips rápidos. De acuerdo. Ana Elena, ¿tú quisieras comentar algo más? No, creo que es mejor que pasemos a la presentación del modelo psicosocial. De acuerdo. En ese sentido, nada más quisiera hacer dos comentarios breves y rápidos. A los compañeros de Douglas, bueno, ya nos comentaba hace un momento Nieves, que más adelante vamos a retomar esta cuestión de lo de la escucha, entonces queremos pedirles que digamos, retomar, mejor dicho, posteriormente la pregunta que ustedes planteaban. Y por otro lado, comentarles que las presentaciones de todo esto que se ha estado trabajando en la sede el día de hoy ya se encuentra en plataforma, ustedes lo pueden consultar también en la plataforma. Entonces pasamos directamente a la presentación. Sí. Vamos a pasar a la presentación número 9. Pasamos a la presentación número 9 y un poco decirles que las presentaciones están de forma independiente porque hay un cuadro, hay una ruta, ¿verdad?, que estamos siguiendo. Bueno, la presentación, ahorita vamos a pasar un poco ya a empezar a introducirnos un poco más en qué es esto del modelo psicosocial y qué es esto de lo psicosocial. Entonces vemos ahí cómo en esta primera diapositiva nos va planteando cómo lo psicosocial no es solo el individuo, que es lo que podríamos estar viendo como lo psicológico, veíamos en el planteamiento de los anteriores modelos, lo psicológico, lo psiquiátrico, es decir, no es el individuo en sí mismo solo, pero tampoco es la sociedad, ¿verdad? Que eso sería un enfoque como muchísimo más sociológico, ¿no? La comprensión también del ser humano exclusivamente dentro de la sociedad, sino que lo psicosocial lo que nos invita justamente es a hacer esa unión entre los dos, ¿no? Esa unión entre los dos, tomando en cuenta, pues, una persona con sus sentimientos, sus pensamientos, su situación de salud, etcétera, pero dentro de una familia, dentro de una comunidad, entendiendo por comunidad, pues, puede ser una comunidad educativa, una comunidad indígena, una comunidad sindical, etcétera, y dentro de todo eso, dentro de una sociedad, ¿verdad? Una sociedad con un contexto histórico, político, económico y cultural. Y es así, entonces, que acá, pues, planteamos pues, un colectivo de organizaciones que, como decíamos antes en nuestra presentación, y yo le voy a hacer publicidad, acá estábamos, le voy a hacer publicidad porque es uno de, digamos, de la bibliografía recomendada, que es el Abriendo Fronteras con el Corazón. Algunos, digamos, de ustedes ya lo tienen en su versión física. De hecho, por ejemplo, pues, Saltillo pues, ha participado en esto, Sin Fronteras y otras organizaciones. Entonces, bueno, pues muchas de las cosas que van a ver aquí también las van a ver aquí y lo tienen en PDF. Entonces, acá este colectivo de organizaciones está también Voces Mesoamericanas, Enlace, el ECAP, aquí en Guatemala, también los comités de búsqueda de desaparecidos en Honduras y El Salvador. Y ahí vamos viendo en la siguiente diapositiva cómo vamos definiendo el trabajo psicosocial como el conjunto de acciones con base en principios de la psicología social que van a permitir que personas y grupos generen procesos de transformación personal, familiar y social en sus espacios cotidianos y propiciar
a través de estos cambios la transformación de otras realidades sociales, ¿no? Entonces acá sí es importante decir, bueno, se basa en principios de psicología social, ¿verdad? Y ahí, bueno, pues la psicología aporta muchos insumos que no son útiles en este contexto. Pasamos a la siguiente, que son los ámbitos del trabajo psicosocial. Y aquí ya vamos viendo, digamos, vamos profundizando en esta definición de lo que decíamos antes. Vemos las diferentes esferas, individual, familiar, comunitario y social, ¿no? Y vamos viendo cómo pues va a haber una serie de características, decíamos antes, pensamientos, sentimientos, que esto lo veremos el próximo día en la llamada, lo que hemos construido como la casa psicosocial, pero también en ese contexto familiar, ¿no? O sea, pues, y esto lo van a ver mucho también en la siguiente semana, cuando veamos todos los impactos, ¿no? Pues va a depender del tipo de familia en el que uno está. No es lo mismo una familia urbana que una familia en una comunidad campesina, o que esté viviendo pues en una familia con recursos que en una familia en un lugar más desfavorecido. Igual sucede con los contextos comunitarios y con los contextos sociales, ¿no? Pasamos a la siguiente y ahí vemos estos elementos básicos, ¿no? Del trabajo psicosocial. O sea, esto pues es como seguir profundizando en muchas de las cosas que ya hemos mencionado. Y a un lado vemos el fortalecimiento de la persona, ¿no? En esta parte como más individual, y procesos de transformación social. Y decíamos cómo lo que persigue no es un hecho único, o sea, no es una acción única, sino que es una acción que va a promover otro tipo de cambios. Que esos cambios no necesariamente tienen que ver con la transformación de políticas públicas, o sea, puede ser el simple hecho, pues como veíamos en el caso de Manuel, de que sea aceptado y que esté tranquilo en su colegio o en su escuela, ¿verdad? O sea, ya cuando hablamos de transformaciones dependerá de las personas y dependerá de su, digamos, de su capacidad o de su deseo de poder, digamos, de querer transformar más o menos, ¿verdad? Hay personas con mayor liderazgo, menor liderazgo, etc. Pasaríamos a la siguiente, donde pues seguimos profundizando en qué significa esto de los procesos de transformación que yo decía antes, y utilizamos un poco pues las ideas de Paulo Freire, que nos dice: se hace indispensable que los oprimidos en su lucha por la liberación no conciban la realidad concreta de la opresión como una especie de mundo cerrado, en el cual se genera su miedo a la libertad, del cual no pueden salir, sino como una situación que solo los limita y que ellos pueden transformar. O sea, justamente nuestro trabajo, el enfoque psicosocial va a ser que desde las diferentes disciplinas, la legal, el trabajo social, las propias personas que sirven, que están trabajando en la cocina cuando se sirven alimentos, etcétera, o sea, cualquier persona, o sea, cómo todos vamos colaborando a que pues esos límites que vamos teniendo, límites estructurales y sociales, no puedan ir cambiando. Y ahí hablamos del trabajo psicosocial en la base de procesos de incidencia comunitaria, social y política, ¿no? La siguiente nos habla de las premisas del trabajo psicosocial, ¿no? Y esto pues ya lo hablaba Ana Elena en otro momento, como hablamos de que está en la medida en que las personas tienen miedo, las personas, no sé, en algunos casos puedan tener pesadillas, el estar extrañando tanto a la familia, la transformación de la identidad, etcétera, ¿no? Que igualmente estos impactos los van a ver la semana que viene. Todos esos impactos son impactos normales frente a situaciones anormales. Es decir, si una persona tiene muchísimo miedo, tiene muchísima desconfianza, tiene muchísima tristeza, añoranza, eso es normal frente a lo que no es normal es que haya tenido que salir huyendo de su país. Lo que no es normal es que en su país
no tenga las condiciones básicas para poder comer él, ella o sus hijos, ¿no? Eso es lo que no es normal. Pero los impactos sí son impactos normales. Y aquí era donde decíamos, o sea, el hecho de no patologizar esta serie de, pues, de impactos, molestias o síntomas, ¿no? Y ahí esa sería como una de las primeras premisas. Y otra de ellas es cuando hablamos de daños, o sea, como daños sociales y cuando estamos hablando de violaciones a derechos humanos. En este sentido, o sea, las personas para las que trabajamos o las personas vinculadas en la migración en este contexto, o sea, no es una o dos que llegan con nosotros, o sea, estamos hablando de colectividades grandes, ¿no? O sea, hemos visto, pues ustedes han visto en la parte de contexto que el volumen de personas migrantes centroamericanas, en el caso de Centroamérica o de México hacia Estados Unidos, es muy grande. Entonces, no son hechos aislados, por lo tanto, estamos hablando también de daños sociales. También lo verán la semana que viene, pero hay una pérdida. También decimos una fuga de cerebros en estos países. Al final los niños que se van, ustedes lo planteaban antes cuando hablábamos de cómo vemos a las personas migrantes, gente muy valiente, con muchas ideas. Entonces, pues hay todo, digamos, estamos también hablando de un daño social. Los impactos se viven y codifican en función con el universo simbólico cultural. No me detengo porque lo van a ver la semana que viene. Y también una premisa es siempre trabajar en colectivo, las organizaciones, trabajar en red, las personas, trabajar de forma grupal, cómo construir alianzas, cómo construir vínculos. Esas son premisas del trabajo psicosocial y que y también vemos a las personas, queremos hablar de sujeto, como no pasivo, ¿verdad? Son personas que tienen voluntad, conocimiento, experiencia, capacidades, fortalezas, recursos, ¿no? Con posibilidades de elegir, de decidir, de organizarse, ¿no? Son seres activos y muy activos. De hecho, desde el propio momento en el que una persona toma la decisión de irse de su lugar de origen para ir a otro y además con unas condiciones muy limitadas, o sea, estamos hablando de personas con mucha capacidad y muchísimo potencial para poder hacer muchas cosas, ¿no? Y aquí ya vamos empezando a ver que no es trabajo psicosocial. Decíamos antes, no es simplemente un apoyo emocional y una terapia, que sí son muy importantes, pero eso es la parte más psicológica, ¿verdad? Es como un punto muy limitado, una acción muy limitada. No es una acción puntual, no estamos hablando de cómo estamos hablando de procesos. No es una ayuda paternalista, asistencialista, de sobreprotección, o yo voy a decidir por ti, o qué bueno que me encontraste, que yo voy a solucionar tu vida. No es necesariamente trabajo comunitario de grupos, porque decimos, no es algo muy individual, pero tampoco es una acción donde vamos a convocar a toda una comunidad, cuando trabajamos en comunidades de origen, retorno, y vamos a hacer un trabajo comunitario. Eso tampoco es. No es tarea de una sola área. Hemos dicho antes que hablamos de la importancia de la integralidad del ser humano y por lo tanto de tener que dar un abordaje integral, y tampoco es una fórmula. Cada situación, cada contexto va a ser completamente diferente y va a requerir de mucha creatividad, de mucha flexibilidad, de mucho manejo de información, etcétera, ¿no? Entonces, vamos aquí ya cerrando esta presentación, donde vemos que la vinculación está entre lo psicológico y lo psicosocial, que ha quedado bastante clara con el ejemplo de Manuel, donde pues lo psicológico se entra dentro de lo psicosocial, pero lo psicológico entra dentro de lo psicosocial, pero lo psicosocial no dentro de lo psicológico. Y por último, la ruta en este trabajo psicosocial es cómo vamos entrando a hablar de estos pensamientos y sentimientos, o sea, los ubicamos en el punto central del trabajo, ¿no? O sea, ¿qué pensamientos y sentimientos le viene a una persona que va a poner su demanda frente a la Comar para solicitud de refugio? O sea, ¿cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus esperanzas?
Todo eso es lo que vamos a poner en el medio y lo que vamos a estar trabajando. Pero frente a todo eso también, ¿cuáles son sus afrontamientos y sus fortalezas, ¿no? Que es lo que vamos a ir utilizando para salir adelante. Y hablamos acá, por último, estamos en la diapositiva de la ruta de trabajo psicosocial, la desprivatización del daño. Y hablamos de la desprivatización del daño en el sentido de que, como estamos hablando de colectividades, al final, personas que están con añoranza, personas que tienen miedo, personas que tienen la esperanza, son situaciones muy similares a colectivos muy grandes. Entonces, quienes han trabajado en grupo van viendo cómo al principio las personas que llegan al grupo pues empiezan a hablar de su experiencia. Bueno, yo llegué acá, estoy viviendo aquí en México, pero vengo de Honduras y estoy muy triste, dejé a mi familia allá, ya no sé qué hacer, no encuentro trabajo. Cuando empiezan a entrar en un espacio de colectividad, todas se sienten igual, sí, cómo fue mi vida allá y cómo era la comida, etcétera. Entonces van dándose cuenta cómo hay otras personas que están sintiendo y pensando lo mismo, ¿verdad? Y al ir viendo eso, podemos dar un paso a ver esta parte, bueno, ¿por qué estamos acá, verdad? O sea, ¿por qué los países, en este caso voy a hablar exclusivamente de Centroamérica, por qué los países centroamericanos o por qué son en Honduras? O sea, vamos a ir encontrando al por qué esto está sucediendo, ¿no? Y ahí es donde vamos empezando a tener como este nivel más crítico que va hacia lo político. Y en función de eso es como ya, bueno, pues ya voy viendo que hay otras personas que están en la misma situación que yo. ¿Por qué no nos juntamos y empezamos a hacer algo, verdad? Y ahí, hablando, por ejemplo, de un grupo de mujeres establecidas en México, bueno, ¿por qué no vamos haciendo algo y al final pues vamos haciendo un negocio donde hacemos comidas tradicionales de nuestros países y lo vamos vendiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo van surgiendo también propuestas de este carácter colectivo? Primero, o sea, en el carácter colectivo vamos dándonos cuenta de que pues, el daño no es solo mío, que hay un colectivo igual, y de ahí qué mecanismos de afrontamiento utilizamos de forma individual y conjunta y cómo vamos saliendo adelante. Y luego hay otros pasos de no queremos que esto les pase a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué acciones se pueden ir dando para que otras personas no vivan así? Bueno, pues vamos a hacer una asociación y cada vez que venga alguien, pues entonces que venga a visitarnos o vamos a ver qué tipo de apoyos le vamos dando o vamos a dar nuestro testimonio en prensa, ¿no? O vamos a hacer un pequeño documental para dar a conocer la situación en la que viven las personas migrantes centroamericanas en México. No sé, entonces a eso es a lo que le vamos llamando esa desprivatización del daño. Yo me quedaría acá ya para abrir un espacio más de preguntas. Ana Elena, no sé si quieres agregar algo más. Es que ya son las 8, entonces pues más bien el tiempo se nos ha ido como agua. No sé eso si todavía pudiéramos dar posibilidad de alguna pregunta o algún comentario de cierre de las distintas sedes, o si más bien ya tendríamos que hacer ahora. Nieves, mira, por cuestiones del tiempo, yo creo que lo conveniente quizás sería que la próxima sesión, si hay alguna pregunta, bueno, retomáramos, se podría hacer quizá una recapitulación de lo que se ha trabajado esta tarde y podríamos iniciar con algunas de estas preguntas. Muy bien. Sí, muy bien. ¿Sí? Ok, bueno, entonces queremos agradecerles, digamos, el que hoy nos hayan acompañado con esta interesante charla que hemos sostenido. Y bueno, sabemos que Ana Elena la próxima semana va a estar con nosotros por acá en la sede presencial, entonces la esperamos con mucho gusto por acá. Y bueno, desde aquí les mandamos un fuerte y caluroso aplauso y queremos agradecer
Y queremos agradecer también a todos ustedes que nos hayan acompañado y a los compañeros que están en línea y a los aquí presentes. Nos vemos la próxima semana. Tal vez solo, perdón, ¿Sí? solamente un minutito con respecto a la tarea que queda para la próxima sesión y que es ¿de un acuerdo? cuestionario. ¿Hola? Sí, adelante. Sí, eso. Ajá, es simplemente explicar la tarea que queda para el próximo miércoles, que es un cuestionario de autodiagnóstico, que puedan trabajar idealmente, que lo puedan trabajar en equipo con su organización, pero si no hay esta posibilidad, bueno, que lo trabajen ustedes. Entonces, las instrucciones están en el mismo cuestionario, y lleva su tiempo, pero es sencillo. Lo que quiere es ser suscitar la reflexión, ¿no? De cómo están los procesos internos de la organización. Entonces, pues eso, esperamos que llenen el cuestionario, porque también ese va a ser uno de los primeros ejercicios a comentar al inicio de la próxima sesión. De acuerdo, entonces lo que tendríamos que comentarles a los compañeros en sede es que el cuestionario ya se encuentra también en la plataforma, ahí lo pueden consultar y realizar la actividad. ¿Sí? Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Gracias. Bye. Gracias.